Vamos a comenzar. El propósito de este trabajo que estamos presentando es realizar una revisión de las técnicas de modelado para simulación de transitorios en el dominio de la frecuencia, específicamente el dominio de la transformada numérica de Laplace. A pesar de que se pueden modelar gran cantidad de fenómenos, no se ha utilizado ampliamente y es uno de los objetivos de este trabajo, hacer un resumen y ver hasta dónde se puede llegar hasta ahora con estas técnicas, ¿no? Realmente, cuando empezamos a trabajar en Laplace, lo empezamos desde el punto de vista teórico, lo que nos enseñan en sus cursos de circuitos eléctricos o en los circuitos de modelado de sistemas físicos. Y cuando ya pasamos a cuestiones un poquito más complejas, a circuitos un poquito más grandes, no mucho más grandes, solo un poquito más grandes, ya es muy difícil de aplicar esta técnica porque seguimos pensando desde el punto de vista analítico, ¿no? Uno de los principales problemas que encontramos es cuando nos vamos a la frecuencia, estamos asumiendo que los sistemas son lineales e invariantes en el tiempo, ¿no? Y nos quedamos con esa idea, ¿no? Pero sin embargo, sí hay forma de modelar fenómenos variantes en el tiempo y fenómenos no lineales. Cuesta un poquito, no mucho trabajo, pero sí cuesta un poquito de recursos, pero sí se puede hacer, ¿no? La base son los teoremas de sustitución y de superposición, y con eso podemos modelar maniobras de interruptores, y posteriormente con esas maniobras de interruptores eso abre la puerta para modelar elementos no lineales, ¿no? En los circuitos, ¿no? Haremos un repaso rápido de las transformadas de Laplace. Está un poquito más detallado en el artículo. Aquí solo estoy poniendo las ecuaciones básicas solamente. Pues conocemos la transformada de Laplace inversa, que es la principal, o la que cuesta más trabajo en estas técnicas. Y analizamos el dominio de la frecuencia y lo que nos cuesta trabajo es regresar al dominio del tiempo. Para funciones causales podemos reducir la transformada inversa de Laplace a esta ecuación. Lo que prestamos aquí aplica los métodos numéricos a esta segunda ecuación, pero lo mismo que estoy presentando se puede aplicar desde acá, ¿no? La única diferencia es que en la primera ecuación, en esta tenemos un espectro en ambos lados del, del dominio de la frecuencia, tanto frecuencias negativas como positivas, y en este de acá abajo solo usamos frecuencias positivas, ¿no? Pero las técnicas que voy a poner aquí se pueden aplicar a cualquiera de las dos ecuaciones, ¿no? Lo que aplicamos aquí en el dominio de la frecuencia es un monstruo impar que, que implica muestrear cada 2 delta omega. ¿Eso tiene alguna ventaja? En ciertos sistemas la frecuencia cero causa problemas. No en todos, se puede muestrear normalmente delta omega o incluso un muestreo par de 0, 2, 4, 6, 8. La técnica es muy parecida, ¿no? Ha habido estudios sobre detectar cuál técnica es la que tiene menos error, pero lo que yo he visto en algunos años es que depende mucho también del sistema, ¿no? Del sistema de que se esté analizando, ¿no? Y lo que hacemos es aplicar a esta ecuación la discretización en el dominio de la frecuencia. Como les decía, la frecuencia se muestra a cada 2 delta omega, empezando desde la primera frecuencia que es delta omega, y el tiempo muestro normal. Simplemente sustituyendo estas ecuaciones en esta, podemos llegar a esta ecuación que está aquí. Tengo una pantallita aquí que me está estorbando un poquito, no voy a mover. En esta ecuación lo que aparece aquí es dos problemas. El truncamiento nos va a causar oscilaciones de Gibbs, y esta función que está aquí es una función que se llama ventana para disminuir los errores de discretización. Los errores de discretización producen errores en la escuela, ¿no? Una vez que discretizamos el espectro de frecuencias, se convierte en un espectro periódico, ¿no? Y en las escuelas hay errores. Y este error de discretización, pero este error de truncamiento se elimina simplemente con una buena elección del factor C, que es un factor de amortiguamiento. Y también, no puse aquí la fórmula, pero en el artículo está una fórmula
nos ha funcionado bien para calcular este factor de amortiguamiento. Una vez que tenemos esta expresión numérica, que viene de acá arriba, simplemente sustituyendo la discretización de P y la frecuencia, lo que queda aquí en este paréntesis es el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Se lo pueden poner en MATLAB o en Fourier inversa. Este sería el algoritmo para encontrar una función en el tiempo una vez que hemos discretizado un espectro en frecuencia, ¿no? Disminuyendo errores de encimamiento y errores por truncamiento, ¿no? Para introducir los fenómenos de maniobras y elementos no lineales también necesitamos la transformada directa. La transformada directa hay una técnica bastante sencilla, es interesante para realizar esta transformada, y consiste en que darnos cuenta de que una vez que discretizamos las señales en el tiempo, dos muestras consecutivas forman un trapecio. Y el trapecio está formado por dos escalones, aquí, y este otro escalón, y dos rampas, ¿no? Y estas cuatro señales son transformadas de Laplace analítica, ¿no? Y aquí está representada el primer escalón, segundo escalón, y las dos rampas, ¿no?, que nos forman este trapecio. Y esto lo podemos convertir al dominio de Laplace en forma analítica, ¿no? Posteriormente, ¿cuál es la transformada de Laplace total? Sumar todas las transformadas de todos los trapecios, dependiendo del número de muestras que tenemos. Lo único que hay que hacer es sumar esa ecuación de todos los trapecios y nos da esta ecuación final, ¿no? Es una aproximación que no tiene error si consideramos que en el tiempo solo tenemos muestras. Estamos transformando analíticamente todos los trapecios, ¿no? Parece complicado, pero no son más que 4 renglones en MATLAB. Y que si ya volvemos a aplicar la discretización en el tiempo y la discretización en la frecuencia. Esta cosa. Esa sería la fórmula final. Esta parte de acá adentro, donde podemos aplicar la transformada rápida de Fourier para agilizar la transformación. Ese sería el algoritmo para encontrar la transformada de Laplace de cualquier función en el tiempo discretizada, ¿no? Repito, este método es bastante interesante porque prácticamente el error es cero. Pues el único error que viene es el haber considerado que tenemos puntos en el tiempo muestreados, pero eso no nos lo podemos quitar. Si tenemos algo numérico, siempre vamos a tener puntos. Una forma de onda, ¿no? No la vamos a tener en forma analógica, siempre la vamos a tener en forma discreta, ¿no? Esas son las bases para generar un programa que usa estas técnicas de la transformada numérica de Laplace. ¿Cómo le hacemos para salirnos de la creencia o lo que sabíamos de solo podemos aplicar los sistemas lineales e invariantes en el tiempo? Pues usamos el principio de sustitución y el principio de superposición. Y aquí les aplicamos en este modelo del cierre de un interruptor, aplicamos el principio de sustitución. Este interruptor se puede sustituir por una fuente, donde su voltaje es el mismo que existía en bornes del interruptor. ¿Cómo cerramos el interruptor? Sabemos que cuando el interruptor se cierra, esto lo han aplicado que llevan los temas de potencia, lo han aplicado en la simulación de fallas. Pues aplicamos una fuente de voltaje con la misma forma, pero con polaridad contraria, para que la suma de voltajes entre los nodos J y K nos dé cero, ¿no? Como lo veríamos en la forma de onda. La forma de onda negra sería el voltaje en el interruptor. Aquí empieza a ser punteada, pero esta es la misma que sigue hacia acá. Y para hacer el voltaje del interruptor cero, pues aplicamos la forma de onda roja, ¿no? ¿A partir de quién? A partir del tiempo de cierre que queramos, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues aplicamos superposición. La solución a esta primera fuente ya la conocemos, son las condiciones del sistema antes de la maniobra. ¿Qué nos falta encontrar? La respuesta a la segunda fuente que estamos indicando, ¿no? Esta fuente roja que está aquí, ¿no? ¿Cómo encontramos
El voltaje que vamos a inyectar es esta fórmula, nada más es el voltaje en bornes del interruptor con signo negativo y multiplicado por un escalón, ¿no? Encontrar esta fórmula es muy sencilla, lo único que hacemos es que hacemos cero todos los voltajes menores al tiempo de cierre, y después le aplicamos con los algoritmos que vimos la transformada directa de Laplace, y ya tenemos la función que vamos a utilizar en el dominio de la frecuencia. ¿Cómo simulamos una apertura? Nuevamente aplicamos el principio de sustitución. Si tenemos una corriente ISW que va del nodo J al K del interruptor, pues ese interruptor se puede sustituir por una fuente de corriente, ¿no?, cuya corriente es la misma que está circulando en los bornes del interruptor. ¿Cómo hacemos la corriente cero? Este es equivalente a abrir el interruptor. Sumamos en paralelo una fuente de corriente igual de la forma de onda, pero con un negativo, ¿no?, para que la suma de las corrientes en los nodos J y los nodos K sea cero. Es un modelado matemático de haber abierto un interruptor, ¿no? Y aquí tenemos representado lo que haríamos, ¿no? Tenemos la forma de onda en negro, que es la corriente que está circulando del nodo J al K del interruptor, y la roja sería la que quitamos para abrir el interruptor, ¿no? El tiempo que queremos cerrar, lo estamos representando aquí, que sería cualquier tiempo, y esperamos a que cruce por cero, que es más o menos una simulación o una emulación de lo que realmente ocurre en los interruptores. Los interruptores se abren siempre por un cruce por cero, ¿no? Necesitan ese cruce por cero para llegar la corriente a cero. Hay veces que no pueden, ¿no? A veces que no pueden y vuelven a reiniciar, ¿no? Eso es lo que ocurre en un interruptor real, ¿no? Pero para tratar de emular eso, esperamos a que la corriente cruce por cero, y a partir de ese primer cruce por cero cerramos el interruptor, aplicando esta forma de onda en rojo, y el procedimiento es el mismo. Tenemos la corriente por el interruptor. La aplicación del escalón no es más que hacer cero todas estas corrientes, así numéricamente, porque tenemos una forma de onda en el tiempo. Hacemos cero todas estas valores de corriente, multiplicamos por menos y calculamos la función en la frecuencia. Calculamos la función en la frecuencia, que es la que se va a utilizar para simular la apertura del interruptor. Sería el procedimiento para simular este tipo de maniobras del dominio de la frecuencia, ¿no? Tenemos aquí es un modelo. No se necesita utilizar eso, utilizamos otros métodos, por ejemplo el método de nodos modificado, pero en el método de nodos necesitamos tener fuentes de voltaje convertibles. Aumentamos una pequeña resistencia aquí, que puede ser una pequeña resistencia estimada por nosotros, o si queremos hacer un modelo un poquito más serio del interruptor, pues si conocemos la geometría del interruptor y el material del que está hecho, podemos estimar esta resistencia de acuerdo a la geometría y de los materiales, incluirla aquí. Eso nos permite tener una fuente convertible para estar inyectando fuentes de corriente, ¿no? Para la apertura no hay problema, estamos inyectando fuentes de corriente, pues esto es necesario para el cierre del interruptor si utilizamos el método de nodo, ¿no? Esas serán las fórmulas para las corrientes inyectadas, para un cierre, y para una apertura simplemente se inyecta corriente, pero incluye esta conductancia, el método de nodos. No es que estemos incluyendo en la red, en el interruptor, en los bordes del interruptor, una corriente, una resistencia negativa. Lo que está sucediendo con esta técnica es que si el interruptor estaba cerrado, seguramente tiene esta resistencia conectada entre los dos nodos. Y para abrirlo hay que remover esa resistencia o esa conductancia, ¿no? Introducir esta G en el método de nodos implica remover esa resistencia que está conectando los nodos J y el nodo J y el nodo K, ¿no? Para eso es esta resistencia, ¿no? Sí, me escuchan bien porque me dejó de responder un poquito aquí el sistema.
No, doctor, te seguimos escuchando Ya, bien. sí, Sí. se me había congelado. Ah, con razón. Sí, no, hasta eso que acá te seguimos escuchando bien. Bien. Sí, tal vez le cambié la diapositiva y como 3 veces y no me la cambió, ¿no? ¿Qué sigue? ¿A qué se puede extender? ¿A dónde se puede extender estos métodos? Como les decía, que estamos pensando son sistemas lineales y variantes en el tiempo. Se puede extender a resistencias no lineales, que sería, por ejemplo, un modelo de una partarrayos de óxido de zinc. Se puede extender a inductancias no lineales, que también lo vamos a platicar rápido. Incluso puede extender a capacitances no lineales y lo estamos extendiendo a curvas de histéresis, ¿no? Para grupos de transformadores, ¿no? Y consiste en aproximar la característica no lineal, por ejemplo, aquí de una resistencia por medio de secciones lineales. Podemos poner tantas como queremos. Realmente eso va a impactar en el tiempo de ejecución. Y cada una de estas rectas no es más que una resistencia en serie con una fuente de voltaje. Una fuente de voltaje es la ordenada al origen, ¿no? De cada recta. La primera recta, decimos que su fuente de voltaje es cero, como está aquí. Y ese sería el modelo de la resistencia no lineal. Digamos, es un modelo primitivo donde estamos indicando que cuando el voltaje y la corriente rebasan una de estas rectas, se pasan de una zona a otra, lo que hay que hacer es quitar la resistencia y poner la correspondiente, ¿no? No se hace así, hay un procedimiento más sencillo y es darnos cuenta que siempre va a haber un equivalente de T bien aquí, que es lo que va a haber el sistema, ¿no? Una resistencia con una fuente, ¿no? Una forma de implementar el método es esta que está aquí. Se asume que ya está una cierta resistencia conectada con su fuente y el valor del voltaje y la corriente nos obliga a cambiarnos de recta. Entonces lo que hacemos es conectar en paralelo una rama como esta, donde la conexión en paralelo de estas resistencias, esta Rn-1 y la Rxn, nos va a dar la Rn que queremos, y el En-1 y el Exn en paralelo nos van a dar el En que queremos, ¿no? A cambiarnos de recta. Tenemos las fórmulas para esa R y esa E, no es más que las fórmulas bien de la conexión en paralelo de estas dos ramas para que nos den la R y la E que queremos, ¿no? Y para el método de nodos estaríamos inyectando una fuente de corriente en paralelo con esta resistencia RXN, ¿no? Es la forma de implementar el método y consiste en una serie de switcheos, ¿no? Para cuando pasamos de una recta a otra, dependiendo de los valores de voltaje y corriente, ¿no? La implementación de inductancias no lineales es muy parecido. Solo hay que darnos cuenta que las ordenadas al origen no son voltajes en esta característica no lineal, porque tenemos corriente contra flujo magnético. Es el circuito equivalente en el tiempo, pues el flujo en bornes con estas inductancias conectadas en serie, ¿no? Lo que tenemos que ir monitoreando en el tiempo es el flujo en bornes de la inductancia, para saber en qué sección estamos, ¿no? Dependiendo del valor de la corriente, ¿no? En el dominio de Laplace, si podemos visualizar ya un voltaje, pues que el voltaje es la derivada del flujo magnético, simplemente multiplicamos por el factor de Laplace S y obtenemos este circuito, ¿no? Donde ya tenemos el voltaje en dominio de Laplace, tenemos reactancias en lugar de inductancias, y en este caso sí son voltajes estos valores, aunque numéricamente son los flujos en dominio de Laplace, sí son voltajes, ¿no? Los valores. Si ven las fórmulas para encontrar la inductancia y la fuente de flujo requeridas para cambiarnos de rectas, son las mismas.
que para la resistencia, porque es una conexión en paralelo de estas dos ramas, ¿no? Para obtener la rama la rama que deseamos. Y aquí se puede visualizar en el dominio de Laplace la conexión de una fuente de corriente en paralelo con una, en este caso sería una susceptancia, ¿no? No es más que una transformación de fuentes, ¿no? Y en el artículo podemos dos ejemplos, que sería, el primer ejemplo es una línea de transmisión de 100 kilómetros. Vemos la geometría de la línea de transmisión. Y podemos apartar rayos en cada punto del extremo receptor y estamos comparando resultados con el ATP y con la técnica de la transformada numérica de Laplace, ¿no? También ponemos un ejemplo de un núcleo saturable, un transformador monofásico, un circuito sencillo de transformador, y también comparamos con la transformada numérica de Laplace, ¿no? Conclusiones. Con estos procedimientos de poder modelar maniobras de interruptores en el dominio de la transformada numérica de Laplace, podemos extenderlos a elementos no lineales. Estos métodos por ahora no están pensados para competir con los métodos en dominio del tiempo, como el ATP o el MTDC, pero sí los hemos encontrado muy útiles como herramientas para probar nuevos modelos, ¿no? Sobre todo modelos en el dominio del tiempo que impliquen la simulación de elementos con parámetros dependientes de la frecuencia, ¿no? Para hacer estos modelos en el dominio del tiempo se requiere hacer convoluciones numéricas en el tiempo y eso puede acarrear errores, o la síntesis de las respuestas en frecuencias puede introducir frecuencias de resonancias que el elemento real no tiene, ¿no? Entonces hay que tener una herramienta para checar esos modelos, ¿no? En futuros yo creo que se pueden extender para redes más grandes, sobre todo haciendo uso de procesamiento en paralelo. Se tienen las respuestas en frecuencia o resultados en la frecuencia de muchos nodos, se pueden introducir a transformadas rápidas de Fourier, pero que están corriendo en paralelo, ¿no? Para reducir el tiempo, o la misma solución de la red también se puede implementar un algoritmo para encontrar las soluciones en cada frecuencia en toda la red con procesos en paralelo, ¿no? De solución de sistemas lineales, ¿no? Y otra cosa, una vez que se tienen los algoritmos de transformación, que son programas que cada transformada no tiene más de 15, 20 líneas de código, se pueden utilizar como herramienta educativa, ¿no? Para encontrar las soluciones de circuitos de cualquier clase, incluso soluciones para sistemas mecánicos, donde encontremos su análogo eléctrico, o para sistemas acústicos también, donde podemos encontrar su análogo eléctrico, y se puede utilizar para encontrar soluciones que no se pueden encontrar en forma analítica en el salón de clases, ¿no?